Bien, quiero comenzar leyendo una declaración que se encuentra en primera de Juan 3:2 y dice así: amados, ahora somos hijos de Dios. Hoy toca hablar de otro aspecto de la salvación y es la adopción. Aquí lo tenemos, hoy no funciona bien el tema del proyector, salen así, pero bueno, lo vemos, ¿verdad? La adopción, esto es cuando Dios recibe al hombre en su familia, lo recibe como hijo y la persona pasa a tener todos los derechos de hijo, ¿vale? Hasta ahora hemos visto varios aspectos que están relacionados con la salvación, por ejemplo, la obra expiatoria de Cristo, el arrepentimiento, la fe, la conversión, la voluntad del hombre, la voluntad de Dios en la salvación, la regeneración y la justificación. Estas dos fueron las últimas que tocamos, regeneración y justificación. Recordemos que la salvación es como una reacción en cadena que comienza cuando la persona se arrepiente y cree en Jesús como su Salvador. A partir de ese momento ocurren muchas cosas, como estamos viendo a través de estos estudios. Y hoy toca hablar de esto que dije, la adopción. ¿Cuántos saben lo que es una adopción? Yo creo que todos estamos más o menos familiarizados con lo que es una adopción, ¿verdad? Efesios 1, capítulo 1, verso 4, dice así, ya hemos leído estos versículos, pero vamos a volver a repetir, no vamos a citar mucha cantidad de versículos, sino que los mismos los vamos a estar repitiendo para que nos vayan quedando en la mente, y es bueno subrayarlos también en la Biblia. Dice Efesios 1, 4 al 5, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto quiere decir que nosotros al creer en Jesucristo como nuestro Salvador, somos tomados y somos colocados en una posición de hijos de Dios, además de perdonar nuestros pecados y darnos vida por medio del nuevo nacimiento, de la regeneración. Dios nos adoptó para su familia para siempre. Ya no somos huérfanos en este mundo, somos hijos de Dios. Juan 1:12 dice así, también hemos repetido mucho este versículo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como hemos dicho, nacemos separados de Dios, el hombre nace lejos de la presencia y de la gloria de Dios, nace en un estado de enemistad con Dios, esto es a causa del pecado que mora en el hombre, ese pecado que heredamos de Adán cuando éste pecó en el huerto del Edén. Nacemos con una naturaleza que nos arrastra a todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios, una naturaleza que siempre se inclina hacia el mal. Como dice la palabra, todos pecaron. Y cuando dice todo, se refiere a toda la humanidad, pasada, presente y futura. Todos han pecado y están lejos, destituidos de la presencia y de la gloria de Dios. En esta condición nace el ser humano, lejos, apartado de la presencia de Dios. Nace ya como huérfano en este mundo. ¿Lo entendemos, verdad? Bien, primero vamos a ver la naturaleza de la adopción. La adopción, al igual que la regeneración y la justificación, es una obra que Dios efectúa en la persona que cree en Jesucristo y se vuelve a Él. Y tiene que ver con la posición de una persona en la familia de Dios y también tiene que ver con los privilegios que tiene la persona como hijo de Dios. La meta de Dios no solamente es librar a las personas de la esclavitud del pecado, sino que también consiste en hacer hijas e hijos para Él. Dios nos salvó con el propósito de hacer una familia para Él. Y esa familia es la iglesia de Jesucristo. Son todos aquellos redimidos por la sangre de Jesucristo. Todos aquellos que han creído en Jesús y se han convertido en hijos de Dios. Fueron adoptados por Dios como hijos suyos. Amén. Esa es la iglesia. Y si has creído en Jesucristo, eres hijo de Dios, eres familia de Dios, eres iglesia de Dios. Efesios 2:19 dice así,
Ante Dios ya no son extranjeros, al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son de la familia de Dios. Es un pasaje precioso, ¿verdad? Ahora, la palabra que se traduce como adopción significa colocar en una posición de hijo. Es cuando la persona, por lo general huérfana, se coloca en una familia y pasa a tener una posición de hijo legal con todos los derechos. Esto más o menos viene a ser lo que es una adopción, ¿no? Cuando una persona, por lo general huérfana, es colocada en una familia y pasa a tener todos los derechos como hijo legal. Así Dios nos toma del mundo, de la esclavitud del pecado y nos coloca en una posición de hijos de Dios con todos los derechos. Esto viene a ser la adopción. Amén. Vamos a hacer un pequeño repaso. Dijimos que en la regeneración o en el nuevo nacimiento, la persona recibe una nueva vida, recibe una nueva naturaleza de parte de Dios, una naturaleza divina. En la justificación, la persona recibe una nueva categoría o una nueva condición. Esta es de justos, inocentes delante de Dios. Y en la adopción, la persona recibe una nueva posición delante de Dios, la posición de hijo de Dios. Amén. Antes de creer en Cristo y aceptar el regalo de la salvación, no éramos hijos de Dios. Estábamos bajo condenación, haciendo la voluntad de la carne y del pecado. Éramos, como dije, huérfanos en este mundo. La persona que no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador no es hijo de Dios. Amén. No pertenece a la familia de Dios. Aunque venga a la iglesia, aunque participe de todo lo que se hace en la iglesia. Recordemos que esto no es por obras, no es por algo que la persona pueda hacer, sino que es por fe en Jesucristo. Así se obtiene la salvación. Puedo venir a la iglesia todos los días, puedo leer la Biblia, puedo hacer mil cosas, pero si no hay fe en mi corazón, si no he creído de verdad en Jesucristo como mi Salvador, no me he convertido en hijo de Dios. La religión no convierte a las personas en hijos de Dios, ni el pastor, ni nada que podamos hacer. Es por gracia, no por obras, como dice la palabra, para que nadie se gloríe delante de Dios. Es gratuita, pero hay que creer de corazón que Dios levantó a Jesucristo de los muertos y que Él murió por cada uno de nosotros en la cruz. Amén. Efesios capítulo 2, quiero leer 4 versículos. El versículo 1 dice así, 2:1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. El verso 12 dice así, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Verso 13, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Verso 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí vemos el proceso desde que una persona está en el mundo lejos de la presencia de Dios, huérfano en el mundo, hasta que se convierte en hijo de Dios. Pasa a formar parte de la familia de Dios que es la iglesia. ¿Qué posición más gloriosa tenemos si hemos creído en Jesucristo? Ahora podemos acercarnos a Dios confiadamente y llamarle Padre. Es más, Jesús nos enseñó que cada vez que oremos debemos comenzar nuestra oración dirigiéndonos a Dios como nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Amén. Ahora, otro punto es que la adopción es algo que se lleva a cabo en 3 fases. La primera fase en el pasado, en la eternidad. Dice Efesios 1, del 4 al 6, también es un texto que hemos leído, que vamos a volver a leer.
Dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Fue su amor, el amor de Dios, que lo motivó a tomar la decisión eterna de adoptarnos como hijos de Dios. Esa decisión la tomó Dios antes que cualquiera de nosotros hayamos nacido. Antes que hayas nacido, ya Él tomó la decisión de adoptarte como hijo suyo por medio de Jesucristo. No esperando que tú hagas algo para merecer ser hijo de Dios. Eso no se merece. Amén. Es por pura gracia. Amén. Pero notemos que la adopción, además de ofrecernos grandes privilegios, eternos privilegios, también conlleva una gran responsabilidad. Fuimos adoptados o llamados, según lo que dice este texto, con un propósito: reflejar la gloria de Dios en nosotros. Para esto debemos volvernos a Dios en obediencia y en santidad. Debemos honrar a nuestro Padre Celestial, honrar a aquel que ahora es nuestro Padre. Antes no lo honrábamos porque no éramos hijos, no éramos obedientes porque no éramos hijos. Ahora somos hijos de Dios, debemos honrar a nuestro Padre. Amén. Luego la adopción se lleva a cabo en el pasado, en la eternidad, pero también se lleva a cabo en el presente. Como dice el texto que leí al principio de primera de Juan 3:2, que dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Tiempo presente, somos hijos de Dios. No fuimos predestinados en un pasado para llegar a ser hijos de Dios en un futuro. Somos ya hijos de Dios si hemos creído en Jesucristo, con todo lo que esto conlleva. Gálatas 4:6 dice así, versión Dios habla hoy: y porque ya somos hijos, y porque ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu Santo de su Hijo a nuestros corazones. Ahora tenemos, como hijos de Dios, tenemos una identidad, tenemos una herencia, tenemos un propósito, tenemos una esperanza de resurrección y vida eterna. Tenemos también el sello de Dios en nosotros. Somos propiedad de Dios, somos hijos e hijas de Dios. No debemos permitir en ningún momento que lo que el enemigo nos dice, porque el enemigo muchas veces nos va a tratar de convencer de que no valemos nada. Todos los hijos de Dios tienen el mismo valor delante de Dios. Unos no valen más que otros. Todos tenemos el mismo valor delante de Dios. Eso lo tenemos que tener bien grabado en el corazón. El que lleva 20 años sirviendo a Dios y el que se convirtió hoy mismo tiene el mismo valor para Dios. Amén. Se pagó un precio muy alto por nuestra salvación, la sangre inocente del Hijo de Dios en la cruz. Por eso, si el enemigo nos dice que no valemos nada, no debemos creer esa mentira, porque tenemos un gran valor para Dios. Así que trabajemos cada día por crecer y madurar a fin de cumplir con nuestro propósito. Dios tiene un plan, un propósito con cada uno de sus hijos. Diferente. Dios da dones a su iglesia, a cada uno lo capacita con un don, con una capacidad, y debemos caminar en esa dirección para manifestar aquello que Dios nos dio. Amén. Porque ahora tenemos un Padre que nos cuida, un Padre que nos ama, un Padre que nos guía, nos consuela, nos fortalece. No podemos sentirnos solos en este mundo siendo hijos de un Dios todopoderoso. Nos dice Isaías 41:10, palabras de Dios para nosotros, ¿vale? No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto es una promesa para todos los hijos de Dios.
Y Mateo 7:11 dice así: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Dios es nuestro Padre bueno. Amén. Llegar a ser hijos de Dios fue lo mejor que nos pudo haber pasado. No vivamos como huérfanos, como dije, siendo hijos de un Dios todopoderoso. Debemos cada día recordarnos a nosotros mismos lo que somos, hijos de Dios. Amén. Ser hijos de Dios quiere decir que somos herederos de todas las bendiciones celestiales también, ahora en el presente y también en el futuro. Dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya nos bendijo, ya somos benditos en Cristo. Amén. Y también la adopción tiene una fase, no solo una fase en la eternidad pasada, en el tiempo, en presente, sino que también tiene una fase que se va a llevar a cabo en el futuro. Una fase futura. Romanos 8, 19 al 23 dice así: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La fase final de la adopción será la redención de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo físico se desgasta, enferma y muere, pero de Dios, según esta promesa, vamos a recibir un cuerpo glorificado, un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo resucitado. Esta es nuestra esperanza. Amén. En la adopción, la gracia de Dios fluye como un río, desde la eternidad pasada al tiempo y de vuelta a la eternidad futura. La salvación es una obra completa, desde la eternidad y hasta la eternidad. Como dije el otro día, a Dios no se le escapó ningún detalle. La obra de salvación es completa y es perfecta, porque Dios es santo, todopoderoso, sabio, eterno, y Dios sabe todas las cosas. No cometió ningún error. Amén. Bien, algunos aspectos más de la experiencia de la adopción. ¿Cómo se lleva a cabo la adopción? La adopción se lleva a cabo a través del Espíritu Santo cuando la persona cree en el Evangelio y recibe el regalo de la salvación. Sin más papeleos, como se suele decir. Basta solamente con esto. Como hemos leído en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es un trámite difícil llegar a ser hijos de Dios. Basta solamente con creer y recibir ese regalo que Dios nos dio en la cruz. Amén. En el momento en que la persona cree en Jesucristo como su Salvador, la persona es regenerada, tiene vida, es justificada, es declarada justa delante de Dios y es adoptada como hijo. Ahora, Dios recibe a la persona como hijo, pero a partir de ese momento, como hemos dicho, la persona debe empezar a caminar como hijo, haciendo la voluntad de su Padre. Debemos honrar la posición que ahora tenemos en Cristo. La palabra nos exhorta a andar como hijos de luz. Amén. Ya no somos hijos de las tinieblas, ahora somos hijos de Dios y debemos andar en este mundo de tinieblas como hijos de Dios. Ahora, algunas bendiciones de la adopción que tenemos ahora y que no teníamos antes de ser hijos de Dios. Tenemos una esperanza, como hemos leído, una esperanza de vida eterna, de resurrección. Ahora tenemos una identidad,
somos hijos de Dios. Yo no entiendo a esos cristianos que sufren una crisis de identidad. Sabiendo todo esto, sabiendo todo lo que Dios hizo por ellos, sabiendo la posición que tienen en Cristo, yo creo que eso es por la ignorancia que hay en algunas personas. Porque si tú conoces lo que eres, lo que tienes y lo que te espera en Cristo, no puedes tener una crisis de identidad. Amén. Tenemos una herencia, tenemos libertad del pecado, tenemos poder, dirección, consolación, etc. Y todo esto, en todo esto Dios es glorificado. Porque recordemos que todo lo que hace Dios es para su gloria. Amén. Dios se glorifica a través de sus hijos. Y por último, evidencia de la adopción, todo lo que Dios hace en nuestra vida debe extenderse a todo nuestro ser. Si fui adoptado como hijo de Dios, ahora debo caminar como hijo de Dios. Yo debo pensar como hijo de Dios, debo hablar como hijo de Dios y debo caminar o actuar como hijo de Dios. La Biblia me exhorta a todo esto, a pensar en cosas excelentes, a hablar de una determinada manera que honre a Dios, a caminar como hijo de luz. Amén. Dice Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien con acciones de gracias. Y el verso 8 dice así, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. La Biblia nos exhorta a andar de una determinada manera, honrando esa posición que ahora tenemos en Cristo. Dice, sed imitadores de Dios. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo imito a Dios? Jesús nos mostró al Padre, ¿verdad? Dijo, el Padre y yo uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y también dice la palabra que es la imagen visible del Dios invisible. Entonces debemos imitar a Jesús. La palabra nos enseña o nos muestra cómo era Jesús, cómo es Jesús. Por eso la importancia de estudiar, de conocer a Jesús a través de la palabra. Y cuando somos adoptados como hijos, también recibimos al Espíritu Santo. Él nos ayuda a ser como Jesús. El Espíritu Santo forma en nosotros el mismo carácter de Cristo, pero debemos caminar en obediencia a la palabra de Dios. Como dije el otro día, esto es un trabajo conjunto. Dios hace su trabajo, el Espíritu Santo hace su trabajo, la palabra de Dios hace su trabajo y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. No somos hijos de Dios, no vamos a quedar de brazos cruzados. Debemos actuar como hijos de Dios. Tenemos una responsabilidad, unos deberes delante de Dios. Amén. No sé si entendemos el privilegio que tenemos de ser hijos de Dios. Es un gran y enorme privilegio. Debemos ser conscientes siempre de lo que somos. Amén. Filipenses 2:15, quiero leer este último texto, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Este es el trabajo del Hijo de Dios, resplandecer en medio de las tinieblas. Fuimos sacados de las tinieblas a una posición de hijos de Dios, hijos de luz. Fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre. Ahora debemos, como dice la palabra, ser sal, ser luz, brillar en medio de las tinieblas. Amén. Hay una realidad, y es que el diablo odia a toda la humanidad, pero aún más odia a los hijos de Dios. Te odia más a ti por el hecho de ser hijo de Dios. Por eso él va a venir con todo tipo de mentiras,
haciéndote creer que Dios no te ama, que no tienes valor, que no puedes, que no vales, que tú no tienes ningún don, que tú no tienes ninguna capacidad, que tú no vales para nada en medio de la iglesia. Tratando de meter en tu corazón esas ideas, apagar esa luz que hay en ti. Por eso debemos conocer la palabra, declarar la palabra. Amén.